Cuando Corintios, mi amado hermano, la iglesia o una de las primeras y grandes iglesias que fue fundada a través de la obra misionera que el Espíritu Santo impulsó al apóstol Pablo para que pudiera en esa región predicar la palabra, los corintianos, mi amado, vieron con muchísimo agrado la obra redentora de Cristo Jesús. Sin embargo, esa obra fue malograda o trataron de malograrla cuando se dispusieron ciertos judíos cristianos, es decir, personas naturales de la nación de Israel, pero que luego obviamente por la predicación llegaron a tener a Jesús en sus vidas, llegaron a malograr el mensaje que Pablo había sembrado originalmente. ¿Por qué? Porque esos judíos cristianos le daban más énfasis por la tradición a las leyes básicamente mosaicas o a las leyes dadas por los profetas, minimizando en una parte el mensaje de fe que habían recibido de parte de Jesús a través de los labios de los mismos apóstoles del Señor en Jerusalén. Pero estos, diríamos, judíos cristianos, y sin que nadie los enviase, sintieron en su corazón, entre comillas, digo esto, cierto celo de que la palabra no solamente tenía que llegar tal cual como Jesús la había enseñado, sino que tenía que ser reforzada a través de las leyes, insisto, de Moisés y de los escritos de los profetas. Sin embargo, muchos de esos judíos cristianos tenían cierta tendencia, saducea. Ya usted debe de saber por enseñanzas pasadas que dentro de Israel habían dos corrientes muy fuertes respecto de la teología de aquel entonces, es decir, respecto del conocimiento y de cómo se interpretaba ese conocimiento en Israel. Los fariseos tenían, como se podría decir en lenguaje actual, una tendencia muy pentecostés, o muy pentecostal, mientras que los saduceos eran una corriente teológica más bien, diríamos, opuesta a esto, y eran mucho más analíticos, mucho más ortodoxos, eran mucho más reflexivos respecto de ciertos, diríamos, escritos que hacían referencia a eventos y sucesos, sobre todo de fe. Ellos eran más razonables. Entonces, cuando estos judíos cristianos vinieron al Señor, llamado, trataron de impulsar sus viejas y, diríamos, tradiciones, sus viejas costumbres y tradiciones respecto de cómo ellos veían la ley, y la inculcaron en la iglesia, o trataron de inculcarla en la iglesia a los corintios. Mi amado, Pablo en algún momento va a repeler esas enseñanzas, e inclusive a través de un concilio allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, él va a tratar de dejar esto sumamente esclarecido, y le va a pedir en ese sentido al máximo líder de la iglesia cristiana, en aquel entonces era el apóstol Santiago, no Pedro, como según lo pinta la tradición. Santiago, a su vez, mi amado, como líder de la iglesia en Jerusalén, dará aspectos generales que tendrán que ver como doctrina básica para todos los gentiles, es decir, los extranjeros que habrían de venir a Jesús. Sin embargo, el daño de estos primeros que he mencionado comenzaba a hacer sus estragos. Es decir, muchos de la iglesia de Corintios comenzaron a dudar, sobre todo, de la resurrección de Jesús. ¿Por qué, mi amado? Porque los judíos cristianos con tendencia saducea, mire que yo le dije que habían dos corrientes iniciales, fariseos y saduceos. Las corrientes doctrinales saduceas, mi amado hermano, defendían mucho la teología de que no había resurrección. Por lo menos no como Jesús la había enseñado. Insisto, fundamentados más en tradiciones, en análisis personales, que en las mismas escrituras. Esto, mi amado, traería un efecto muy negativo en la iglesia de Corintios, ya que la base fundamental de la doctrina de nuestro Salvador Jesucristo tenía como constancia, y quisiera dar ciertos versículos bíblicos muy rápidamente, mi amado, en que el Señor
mi amado, daría la pauta de la resurrección a todos los que creyeran en su bendito y glorioso nombre. Para ello venga rápido, pero rápidamente, al Evangelio de Juan. Sí, vayamos rápidamente, por favor. Capítulo número 6. No me voy a salir de ese capítulo, pero allí usted encontrará en 4 oportunidades cómo Jesús dio mucho énfasis a la resurrección. Sí, luego entraremos obviamente todo esto es introductorio, amado, y luego daremos mucho énfasis a lo que Mateo capítulo 28 respecto de nuestra lectura inicial hemos tenido. En el Evangelio de Juan, capítulo número 6, ¿lo tiene, mi amado? Leeré, a breves rasgos. Recuerde que quiero simplemente dar énfasis a lo dicho. Jesús había enseñado, la misma verdad de la resurrección, pero enfocada en sí mismo y en quienes creerían en su nombre por la fe. Dice, por ejemplo, en el versículo número 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me, dice aquí, de todo lo que me diere, y está hablando de las vidas que el Señor, nuestro Padre Celestial, le habría de poner en las manos de Él, no pierda yo nada, sino que lo resucite, dice allí, en el día postrero. Si avanza al verso 40, lo vuelve a repetir. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. Otra vez, ¿cuándo? En el día postrero. Avanzo al verso 44 y vuelve el Señor a decir lo mismo. Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aún en el versículo número 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección, mi amado, no era el problema de la teología de saducea, pero la resurrección tenía una mala concepción a la vista de ellos. Todos, fariseos, escribas y aún nosotros mismos, creemos en la resurrección. Sí, y es verdad, habrá una gran resurrección a la que Jesús en estos 4 versículos está haciendo mención. Jesús en estos 4, mi amada, citas bíblicas, hace referencia a la resurrección general, de los hombres. Porque digo esto, mi amado, hay 2 clases de resurrección, y eso debe de ser muy bien entendida por parte de los que han aceptado a Jesús. 2 clases de resurrección. La resurrección, diríamos, bíblica general, que será aquella, mi amado, que nuestro Señor, de acuerdo a lo que estableció, desde el principio, diríamos, de la palabra, Dios habrá de venir a juzgar vivos y a muertos en el día postrero. Y todos obviamente tendremos que pasar por la transición de la resurrección para poder estar presentes en dicho juicio. Los saduceos sí creían en ese tipo de resurrección, pero no aquella que Jesús anunciaba. ¿Cuál? Que en Él habría el hombre de ser resucitado. En Él, es decir, en la fe o en la creencia de su promesa para poder resucitar. Dios, el Padre, por decirlo de alguna forma, era la base fundamental para creer en la resurrección. Todos, perversos o gente afable o buena, pasarán, mi amado, por el proceso de la resurrección. Todos. Sin embargo, esa resurrección, mi amado, tiene, por decirlo de alguna forma, tiene una connotación muy diferente a la connotación que se puede obtener a través de Cristo Jesús. Nuestra resurrección
vista bajo la óptica de Cristo, es una resurrección anticipada antes del final de los tiempos, cuando Dios en el juicio se ha denominado bíblicamente del trono blanco hará, mi amado, levantar de entre los muertos a todo ser vivo. Sí, hablando de los seres humanos, los hombres, ¿no? A todo ser viviente. Vamos a ir viendo esto, mi amado. ¿Por qué? Porque es necesario entender la profundidad de lo que usted y yo obtuvimos a través de la resurrección de Jesús, dispuesta en ese precioso evangelio del capítulo número 28. El ángel, como si volvemos al texto, por favor, mire que esto que le he dado ha sido introductorio. El ángel, mi amado, que habló con las mujeres que fueron a ver a Jesús, pero ¿con qué intención lo fueron a ver? No lo fueron a ver para corroborar resurrección. Hay que ser en ese sentido un poquito más enfocados en las costumbres o en las usanzas de los judíos o de los orientales dentro de la época. Todo, mi amado, toda persona, sí, que habría pasado obviamente al lecho del sepulcro, sí, necesitaba pasar por costumbre a través, mi amado, de por lo menos en su primera semana de fallecido, ¿sí? De cierto tipo de ungimientos para tratar, diríamos, de darle al que está partiendo de esta tierra, ¿sí? Darle, ¿cómo le digo?, las despedidas formalizadas propias de de la costumbre oriental. Y esto refiriéndome a ¿qué? Al cambio y posiblemente al ungimiento constante de los lienzos que envolvían el cadáver. Nosotros tenemos nuestras costumbres también a la hora de velar a nuestros muertos. ¿Sí? Hoy por hoy ha sido como que por fuerza, sí, ha sido muy reducido. Pero antes tranquilamente uno podría velar a su pariente, sí, un mínimo de 3 días. ¿Verdad? Mínimo 3 días. Y en él, mi amado, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra costumbre es ponerlo dentro de ¿qué? De una caja. Un judío de la época no ponía dentro de una caja, sino que lo envolvía, sí, en telas. Sí, mira las diferencias. Nosotros, en vez de ponerle ungüentos, nosotros le ponemos formol. ¿Verdad? Son nuestras costumbres, son nuestros ritos, nuestras formas de poder dar de esa forma una despedida, como le digo, honorable, según nuestra tradición. Los judíos, mi amado, enterraban o en tierra o en peña. Nosotros hacemos ¿qué cosa? Bóvedas o en especie de torres de cemento, los metemos dentro de una caja. Pues no dentro de una caverna ahí prefabricada, y ahí los metemos. Mi amado, eso forma parte de nuestra cultura. La cultura oriental era diferente y mucho más en esa época. Era pues, mi amado, sí, costumbre, sobre todo de las viudas, ¿sí? Ser acompañadas de ese consorte que estaba identificada con su pena, para ir nuevamente a ungir, ¿sí? A poner nuevamente óleos, a poner aceites aromáticos, para tratar de mantener por lo menos en su primera semana de descomposición la mejor, diríamos, el mejor ambiente posible dentro del cadáver. Sí, y luego volverlo a cambiar, sí, con sus telares en los que habían sido envueltos. Mi querido hermano, cuando voy pues al texto bíblico, estas mujeres salen a eso. Ellas no van estrictamente a ver la resurrección. Ellas salen a darle paso a una costumbre de la época. Pero en el proceso, llamado, oh sorpresa, cuando ellas van de camino, ya la tierra ha temblado. Sí, porque allá hay un pequeño adelanto en la narrativa bíblica. Ya la tierra ha temblado, y quienes por medio del Sanedrín fueron obligados por parte de Pilato a poner una guarnición de soldados para aparentemente cuidar el sepulcro, porque Caifás había recordado que Jesús había dicho entre muchas veces, sí, allí en el templo, de que su cuerpo habría de resucitar al tercer día. Llamado, Caifás entendió que eran sus discípulos que vendrían a robarlo, a hurtarlo,
para tratar de decir que la resurrección se ha llevado a cabo. Entonces él le pide a Pilato que le ponga una guarnición de soldados. Posiblemente debieron haber sido, mi amado, no menos de 20 personas guardando el sepulcro. No menos de 20. Entendiendo, mi amado, sí, que no es tal cual como a veces vemos en ciertas películas o gráficas a manera de imágenes, sí, de ese suceso. Ahora bien, cuando todo esto acontece, mi amado, ellas se topan con un ángel, sí, que está allí subido en la misma roca o piedra que la usaron para tapar el sepulcro. En el versículo, acompáñame por favor, verso número 5, dice la Biblia que él le respondió a las mujeres: no temáis vosotras. ¿Por qué? Porque de camino obviamente se toparon con ¿qué? No necesariamente con el ángel, primero con ese terremoto que había acontecido. ¿Y a quién no le espanta un terremoto? Dice el verso 5: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Hablando obviamente no de Jesús viviente, sino del cuerpo de Jesús. ¿Sí? Y dice, el que fue crucificado. Eso estas mujeres fueron a buscar. ¿Qué cosa? A un Jesús muerto a través de ¿qué? De la crucifixión. Verso número 6. Esto era de espantar. Ese mismo mensajero les anuncia en el verso 6 y les dice: pues no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahí, cuando ingresaron, dirán los otros evangelios, solo encontrarían ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El vendaje que obviamente había quedado, la envoltura prácticamente, que había quedado. Pero luego de que ellas entran y corroboran, entienden obviamente que algo no está bien. Y algo no está bien. Ellas todavía no ven a Jesús. Ellas no han corroborado, no han visto por sí, como suele ser nuestra costumbre, ver para creer. No han visto, mi amado, que el evento se ha llevado a cabo. Solo tienen un testimonio. El mensajero de Dios que está allí prácticamente anunciándoles y que él espera que les sea creído el mensaje. Ellas, mi amado, ingresan, ven el asunto y una vez visto, el mismo ángel le dice: vayan pronto, y pronto a decirle a los discípulos del Señor que él los va a esperar. ¿En dónde? En Galilea. Vayan a Galilea. Es decir, en el mismo lugar donde el Señor los reclutó, en ese mismo lugar el Señor les va a volver a aparecer. Ellas, mi amado, como lo dice el versículo número 8, salen del sepulcro, pero con sentimientos encontrados. Claro, difícil, pero aferrándose, como podría decir cualquiera, a un pequeño destello de esperanza. Como cuando alguien te dice: mire, su hijo ya no hay nada que hacer, estamos esperando, simplemente es pocos minutos para que deje de existir, pero hay la posibilidad de que él por sí mismo evolucione y salga del estado, se me ocurre, de coma en el que ha entrado. Usted de seguro oirá todo lo primero, pero se aferrará ¿a cuál noticia? ¿A cuál se aferrará? A la última dicha. Ay, pero puede evolucionar. Y usted ahí se agarrará de pie y mano, ¿sí? Entonces ellas tienen una mezcla aquí. Temor por sí, todo lo que ha pasado, pero también gozo por el último mensaje que este ángel les ha dicho. ¿Qué les ha dicho? Que el Señor vive y que el Señor va a encontrarles en Galilea. Y ellas salen, mi amado, desesperadamente de ese lugar. Dice el verso número 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo. Eso dice mucho, mi amado, de haber creído al mensaje. Porque de lo contrario hubieran ido, digo yo, sin mayor esperanza, a paso lento. Pero van corriendo de gozo. Y dice la Biblia: y mientras ellas iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, verso número 9, he aquí lo que, digo yo, cerró con broche de oro, sí, su impulso de esperanza. He aquí, dice el Señor, sí, Jesús le salió
al encuentro y les dijo: salve, hablando de salvación, salvación, dijo él, dicho en manera extendida. Salvación, dijo Jesús. ¿A qué hace referencia? Mi amado, Cristo había predicado de la redención del hombre. Cristo había anunciado, mi amado hermano, sí, que el hombre podía ser redimido por causa de él. Pero el hombre no había podido aún corroborar tal promesa si la muerte no habría sido vencida. Y a la muerte solo se la puede vencer saliendo de entre sus fauces. Hay quienes cuando ven ciertos, de pronto allí en los videos de las redes, cuando ven ciertos animales que una vez que cierran su hocico, usted dice: ya lo mató. Uno de ellos es el cocodrilo. Cuando ya cierra sus fauces sobre una presa, sí, no hay forma de cómo escapar de ella. Ella no abrirá su hocico por nada del mundo. Sí, estos animales tienen una particularidad. Tienen en sus quijadas, mi amado, toneladas de presión cuando se cierran. Toneladas. Una sola tonelada son 20 quintales de presión. Entonces, mi amado, tienen toneladas de presión, cosa que cuando ellas cierran su hocico y sus dientes, que son dispuestos de una manera muy, muy particular, mi amado, una vez que cierran, rompen el hueso. Y dan vuelta, ¿para qué? Simplemente para, diríamos, arrancar, ¿sí? Los tendones, la carne, la piel, ya de manera un poco más, diríamos así, más delicada, entre comillas. Mi amado, la muerte solo podía ser vencida a través de la resurrección. Si no había alguien que la venciera, tampoco habría alguien que hubiera podido traer redención a la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre en el huerto del Edén, mi amado, fue cual cocodrilo, fue, sí, amordazado a través de las fauces de la muerte. En el pecado del huerto del Edén, mi amado, la muerte cerró como la plancha de metal o de cemento que es puesta sobre el sepulcro. Así, y se han dado casos, un hombre resucita en el sepulcro, si tiene o ya está metido en una bóveda, ¿cómo saldrá de ella? Se han dado casos de que hay gente que se ha levantado dentro de la tumba. ¿Te imaginarías tú semejante opresión? Saber que estás en un ataúd y por más que grites, golpees y te desesperes, ya nadie te pueda sacar de él. El hombre como tal es un ser, mi amado, que viviendo está muerto. Solo Cristo puede deshacer semejante, diríamos así, tragedia. ¿Cómo se garantiza de lo que Jesús, mi amado, hizo en esa cruz, tuvo su efectividad para mí y para ti o para cualquiera que quiera creer en él? Solo a través de la resurrección. Corintios, mira que empecé con esa introducción. Corintios estaba confundida. Los judíos cristianos saduceos habían, llamado, sembrado la duda de la resurrección. Para todo buen cristiano, la resurrección es una doctrina, como le digo, fundamental de nuestra esperanza viva. Fundamental. Un creyente que dice creer en Jesús, si no cree en la resurrección, mi amado, créeme, tu fe no vale ni un solo centavo. Si un cristiano no cree en la resurrección, mi amado, su fe es totalmente absurda. No tiene valor. El que cree que Jesús murió por sus pecados, ha de creer que también resucitó, y venciendo la muerte, que es el resultado final de ese pecado. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es
la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿A través de qué acto, mi amado? A través del acto de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Hay quienes la han tipificado, conceptualizado muy pobre. Dice, la resurrección es volver a vivir. Sí y no. Jesús resucitó a muchos, pero la muerte los volvió a esos resucitados, los volvió a atrapar. Diría cualquiera, otra vez me voy a morir. ¿Verdad? Sería una tragedia, mi amado. Resucitar para volver a qué. Eso le pasó a Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero fue resucitado para volver luego, obviamente, años después, para volver a morir. El hijo de la viuda de Naín también fue resucitado. Una muchacha también, mi amado, de la cual Jesús dijo, Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate, que estaba muerta, mi amado, también fue luego, sí, resucitada, y luego moriría otra vez. Posiblemente siendo una anciana, ya no una niña, pero volvería a experimentar muerte. Mi amado, si ese es nuestro concepto de resurrección, tenemos un muy pobre concepto, porque la resurrección que da Jesús rompe los principios naturales a los que el hombre en este cuerpo está sujeto. Nuestro Señor, mi amado, todos los milagros que hizo, ojo, en vida, todos los milagros que hizo, con sus milagros, valga la redundancia, fue volver a resucitar al ser humano bajo la condicionante de volverse a regir bajo sus propias leyes naturales. Dios resucitó cuerpos, por decirlo así, terrenales, y al resucitarlos a través de sus milagros, los volvió, mi amado, les volvió a dar vida con esos mismos cuerpos naturales. ¿Qué diferencia hay de esa resurrección a la que Jesús ha prometido? Jesús ha prometido darnos vida, no con cuerpos para que vuelvan a morir, sino con cuerpos incorruptibles, ya no sujetos a muerte, sino a vida eterna. Esa es la gran diferencia. Si el Señor te ha experimentado en este mundo volver de la muerte, volverás a morir. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la promesa de la redención para ti y para mí, sí, tiene un mucho más peso de excelencia, de gloria. La resurrección eterna vendrá, mi amado, sí, conforme a las Escrituras, en su debido tiempo, para poder recompensar a los que han creído en Jesucristo. Corintios fue muy gravemente confundido. Pablo, mi amado, tenía que esclarecer el problema. No podía dejar a toda una iglesia con semejantes interrogantes. La Biblia dice, mi querido hermano, ven conmigo por favor, de primera mano, antes de adentrarme en Corintios, sí, quiero por favor que vengas conmigo a el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 29. Tú también creo que tienes que saber. Dice el Espíritu de Dios lo siguiente. ¿Lo encontró, mi amado? Voy a leer desde el verso 28 al 29, solo para tomar hilación en la lectura de la palabra. Dice el Señor, no os maravilléis de esto. ¿Lo tiene? Verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá, futuro, hora, ¿sí?, cuando todos los que están en los sepulcros, y cuando dice todos, es exactamente ¿qué cosa? Todos. Usted dirá, ¿solo los justos? No. ¿Solo los pecadores? No. ¿Qué dice? Todos. Cuando, sí, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Subraye si gusta. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. ¿De qué?
¿De qué van a salir a resurrección? De vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿qué pasará también con ellos? ¿Qué pasará también con ellos? También volverán ¿a qué? A resurrección. Volverán también pues a resurrección, pero ¿de qué? De condenación. Este suceso era el que el saduceo creía. Este suceso. Pero no el suceso del cual Cristo habría prometido. Mira, cuando el Señor Jesús fue a la casa de Marta, luego de que obviamente llegaría a propósito 3 días tarde, porque ya Lázaro estaba muerto, Jesús le dice a Marta, llamado, haciéndole énfasis, sí, a la resurrección. Le dice, tranquila, le dice, estoy transliterando, tranquila Marta, ya estoy aquí. ¿Crees? Sí, creo. Lázaro va a resucitar. Y ella le dice esto, sí, yo sé que va a resucitar. Todos lo sabemos, pero va a resucitar en el día postrero, en el día final, en el gran día del juicio. Y le dijo, no, a ver, un ratito, le dijo. Así, aguántame los caballos, le dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a resucitar. Esa es la gran diferencia entre la resurrección, diríamos, general y la resurrección, llamado, que depende estricta y exclusivamente de Jesús. Si tú no quieres creer en Jesús, dirás, si no creo, resucito. Sí, claro que vas a resucitar. Pero como lo dice la Biblia, resucitarás para condenación. Esto quiero que quede bien claro, mi amado hermano, porque es la única forma de poder entender si el alcance que tiene la promesa de la resurrección sobre toda la raza humana. Toda la raza humana volverá a resucitar, toda. Pero los que son del Señor resucitarán para vida eterna, y los que no lo son para condenación eterna. Pero ojo con esto, usted aquí creo que va de pronto a, no sé si a compartir o va a contradecir, pero claro, para poder vivir eternamente se necesita un cuerpo incorruptible, que no esté sujeto ¿a qué? A la muerte. Y para poder ser condenado a la muerte eterna, también hay que tener un cuerpo incorruptible, que no esté sujeto a la muerte. Un cuerpo que obviamente será afín a su ser, a lo que usted fue. ¿Por qué le hago? Porque la condenación eterna no es una muerte explícita a la que estamos acostumbrados, donde el hombre prácticamente queda inerte. La muerte eterna tiene que ver, mi amado, con un estado de conciencia latente, vigente, que sabe que entrará, mi amado, a condenación por toda la eternidad. La resurrección de muerte, mi amado, es una resurrección, insisto, mi amado, una resurrección de estado de conciencia permanente. Y para poder estar, mi amado, consciente de ello, tendré que experimentarlo en un cuerpo ya no sujeto a muerte, sino sujeto a vida eterna, pero una vida eterna de condenación. Así, a la inversa, el que se levanta en Cristo también tiene un cuerpo incorruptible, con su estado de conciencia de saber que vivirá feliz por la eternidad también, junto al que le prometió vida eterna. Bonito se oye lo segundo, pero no se oye muy bonito lo primero. Todos seremos resucitados. En el juicio del trono blanco, mi amado, todos se levantarán con cuerpos incorruptibles. No confundas el término incorruptible, mi amado, con el asunto de pecado. No confundas este término. Cuando hablo de un cuerpo incorruptible, hablo de un cuerpo ya no sujeto a muerte. Y punto.
sin añadir nada más. Amén. Un cuerpo sujeto ya no a la muerte. Hasta ahí llego con ese concepto. No le quiero añadir ni una vocal más, ni una consonante, ni una tilde más. Cuerpo incorruptible, cuerpo no sujeto a la muerte. Punto. ¿Qué fin tendrá ese cuerpo? No depende de ti, depende del que te redimió. ¿Estamos claros en esto? Lo vamos a ver en la Escritura, claro que sí. Corintios, que fue obviamente adoctrinado por Pablo, él de seguro, claro que sí, pudo llegarles a decir a todos ellos: Cristo ha resucitado de la muerte. Para un griego, tratar de entender la resurrección era un milagro que solo el Espíritu Santo podía darles. Y Dios, a través de su Espíritu, puso confirmación a los corintianos. Sin embargo, insisto, muchos judíos cristianos trastocaron esa enseñanza. Cuando voy a la carta a los Corintios, capítulo 15, mire que he tratado de darle un enfoque, hoy un enfoque muy, pero muy fuera de cualquier, diríamos, pasaje tradicional de explicación. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, el Espíritu de Dios dice desde el verso número 3, porque primeramente, ojo, primeramente, es decir, que una de las bases doctrinales de Pablo a la iglesia fue esta: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice allí, conforme a ¿qué? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Base. Esto es base de doctrina. Esto es como decirle a un niño: mijito, ¿sabe leer y escribir? ¿Verdad? Es la base, saber leer y escribir. Como en la rama de las matemáticas es base saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto es base. Sí, de pronto me confundiría si alguien me dice: pastor, ¿y habrá resurrección? Cierto que Cristo, es como tratar de decir, cierto que Cristo va a venir por nosotros, hermano, porque no viene. Es base, Cristo va a venir, ¿o no? Sí, porque es el único suceso, dado, que nos dice a nosotros que venido Él, mi amado, con voz de trompeta, con voz de arcángel, mi amado, vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira, si Cristo no viene por nosotros, no nos vamos a levantar en esa gran resurrección de redención, sino que nos levantaríamos ¿cuándo? ¿Cuándo? En el día postrero, en el juicio del trono blanco. ¿Cómo recibiríamos al Señor en los aires? Tiene que cumplirse su venida y por ende su primera resurrección para ser redimidos del cuerpo también. Amén. Yo no sé, como que lo veo sin gozo, pero bueno, es su fe, pero la mía es que me voy con Cristo, así me muera, llamado el sepulcro, abriré su fauce y el Señor me tomará. Es mi fe, no sé la tuya. Y dice, verso número 4, fue sepultado, les dijo, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero esta palabra que hace referencia a escritos del Antiguo Testamento, mi amado, para los corintianos debió haber sido un poquito duro de poderla asimilar, porque ellos de las Escrituras pasadas poco o nada sabían. Y ahí es donde Pablo recurre, mi amado, a lo que creo yo que hizo muy bien. ¿A qué? A los testigos que estuvieron presentes en la resurrección de Jesús. Dice la Biblia, después que resucitó, verso 5, y que apareció a Cefas, el cual es Pedro, obviamente, y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, es decir, si quieren preguntar, vayan y busquen a muchos que viven aún, porque también ya hay otros que están, ¿qué dicen? Es decir, muertos, pero dormidos en esperanza. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dijo Pablo, me apareció ¿a quién? Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Por eso él se consideraba muy poca cosa respecto de la gran promesa de salvación que le fue dada. A esto, mi amado, avanzando un poquito más, en el mismo capítulo 15, el capítulo 15 de Corintios es el capítulo de la resurrección. Si alguien tiene dudas respecto de ese acto tan magistral, mi amado, que el Señor nuestro Dios permitió en Jesús, y tiene dudas, corra al capítulo 15, ¿sí? Y acérquese en fe para creerle al Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo, ¿qué dice? Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre que entró, mi amado, entró, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Mi amado, ahora bien, ¿y si Cristo no hubiera resucitado? Por eso es que el ángel y el mismo Jesús le dijo, vayan corriendo y díganle a mis discípulos, resucité, vencí la muerte. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera vencido la muerte? ¿Qué pasaría si Jesús hubiese resucitado con un cuerpo corruptible, hubiese vuelto ¿a qué? A morir. Hubiese vuelto a morir. Hubiese sido como Lázaro. Pero Dios prometió levantarlo. Por eso dice la palabra en promesa de los escritos de los profetas. Tú no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Si Jesús no hubiera resucitado, dice el Señor, verso número 17 del mismo texto de Corintios 15. Sí, el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, ¿qué hubiera pasado, hermano? Vuestra fe es vana. Aún estáis también en ¿qué? Mira, amado hermano, si tú recibes a Cristo creyendo que Él te perdonó los pecados, si Él no hubiera resucitado, los pecados todavía estuvieron sobre nosotros. Así hubieras creído. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué marcó? ¿Qué dio el sello de aprobación de Dios para decir, y por esto todo lo que has hecho tiene validez? La resurrección. ¿Me explico? La resurrección es la calificación final que Dios, mi amado, calificó para decir, acepto todo lo que viniste a hacer en la tierra. Y si Cristo no hubiera, dice la Biblia, resucitado, vuestra fe es vana, aún estaríais en vuestros pecados. Verso número 20 dice, y si en esta vida solamente esperaríamos en Cristo, seríamos ¿qué cosa? Los más dignos de conmiseración, que es lástima, usando ahí un sinónimo. Seríamos, dice aquí, dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero lo certifica en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mi amado, Pablo trató a toda costa, poder dejar establecido de que, mi amado, el Señor Jesús
habría resucitado. ¿Lo crees tú? Es la pregunta. ¿Lo crees tú, mi amado? Todos seremos resucitados, en el sentido de que todos, mi amado, recibiremos un cuerpo en el gran día de la resurrección. Viviremos para siempre, pero el fin de nuestro lugar se lo, diríamos, valga ahí una redundancia, se va a volver a definir en función del destino que Dios nos dé. Es evidente, mi amado, que el hombre que muera y se levante sin haber pedido perdón en vida, se levantará para ser condenado. Mientras que aquel que viviendo pide perdón y muere, se va a volver a levantar para poder ser exaltado por la eternidad. Amén, mi amado. ¿Tienes esto muy presente en tu corazón? Todos, insisto, seremos resucitados. Cuando voy a la Escritura, mi amado hermano, acompáñame por favor, en Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 6. El Espíritu de Dios, versículo número 5, leeré y de ahí en adelante. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En qué instancia? En la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero claro, el que ha muerto ¿a qué? Al pecado, pues, ¿no? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice aún más esa porción bíblica en el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Se enseñoreó, sí. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Pero la venció. La venció, mi amado. Y los que creemos en Él, venceremos la muerte. Amén. Venceremos. En la primera carta de Tesalonicenses, acompáñame por favor. En la primera epístola a los Tesalonicenses, dice el Espíritu de Dios, capítulo número 4. Verso número 14, dice el Espíritu Santo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Mira, mi amado hermano, esta es la gran diferencia, ¿sí?, entre morir sin la esperanza de la vida y morir, mi amado, teniendo obviamente fuera de nuestra esperanza a Cristo Jesús. Mi querido hermano, es de considerar que nadie, absolutamente nadie, te cambie respecto de lo que crees de la promesa dada por Dios a través de su resurrección. No te dejes confundir. No te dejes manipular, porque para mí son doctrinas de demonios. Sí, hay quienes dicen, mi amado, que Dios lo que va a resucitar es mi espíritu. Mira, la promesa de Dios para traerle al hombre vida no es solo a mi espíritu. Dios es un Dios integral. Dios es un Dios absoluto. Dios, mi amado, vio en el huerto que el hombre fue puesto en perfección para vivir eternamente.
El primer Adán, antes de pecar, mi amado, tenía destino permanente en el huerto. No lo hizo para que viviera 1000 años. Lo hizo para que viviera eternamente. ¿Entiende eso? ¿Qué dañó? ¿Qué malogró? ¿Qué interrumpió el plan de Dios para el hombre en el huerto? El pecado. El pecado. El pecado truncó, paralizó, estancó el propósito que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén. Por eso Dios lo alertó y le dijo: cuidado, vas a comer del fruto. Cuidado, el día que lo hagas, morirás. Y murió. A corto y a largo plazo murió. A corto y a largo plazo. Digo a corto porque la edad terrenal del cuerpo del hombre se redujo y murió. Y un hombre sin arrepentimiento, si se levantaría en el día postrero, también se levantaría ¿para qué? Para volver a morir por la eternidad, separado de toda gracia de Dios. Mira, mi amado hermano, Satanás, que no tiene cuerpo terrenal, pero sí espiritual, ya que los cuerpos celestiales son diferentes en gloria a los cuerpos terrenales. Esto está sumamente bien explicado, ¿sí?, en las cartas del apóstol Pablo. No quiero salirme de los temas, pero hago obviamente relación a estos. Mi amado, los ángeles de Dios, al igual que los seres humanos, son seres, mi amado, que fueron hechos para no morir. Dios no cree en la muerte, pero la usa como castigo. ¿Me entiende esta parte? Como lo dijo el Señor hablándole a los hombres: yo no quiero la muerte del que muere. Dios, mi amado, no quiere la muerte, pero la usa como un medio para castigar. Así como un padre. Dirá un padre, una madre, luego de tantas advertencias: yo no te quiero pegar. ¿O sí? O usted dice: ay, no tengo nada que hacer hoy día, le voy a meter palo a los muchachos. Venga para acá. Usted los quiere maltratar, mi amado. Usted los quiere disciplinar, los quiere ver llorando en una esquina. Usted no lo quiere. Pero hace uso de lo que no quiere para corregir la vida de sus hijos. Mi amado hermano, Dios no quiere la muerte. Dios quiere la vida. Por eso Jesús es la representación en esencia de la vida que Dios ha dado para el hombre. Pero el que la rechaza, mi amado, Dios, respetando, entre comillas digo esto, el libre albedrío del hombre, lo deja a su decisión. Así como una esposa o un marido le dice: yo no puedo obligarte a que te quedes en casa. Si ya no me amas, bien puedes retirarte. Y si me amas, compartirás mi vida y la vida de los nuestros aquí. ¿Verdad que es así o no? ¿Hablo es cosa extraña o cosa muy común? Mi amado, no dejes que nadie, insisto en esto, te haga cambiar respecto de lo que Dios, mi amado, tiene en su corazón cuando se habla de la resurrección. Y claro, y de muchas otras doctrinas. Pero la resurrección es una doctrina básica. Básica, mi amado hermano. Es una doctrina, es una enseñanza que debe de ser para ti, mi amado, como lo es la fe en Cristo a través del perdón de pecados en esa cruz. Así como crees que la sangre de Jesús limpia todo pecado y que por sus llagas también, mi amado, fuisteis curados, también debes de creer que en su resurrección tú también eres resucitado. Pablo dio una advertencia a la iglesia de Tesalónica, haciéndole referencia de que cuidado, alguien podría llegar a empañar las doctrinas que el Espíritu Santo hablaba a través de su corazón. En la segunda carta de Tesalonicenses, dice en el capítulo 2, verso 1 al versículo número 2, mira la advertencia:
Porque, amado hermano, esta fue una corriente muy fuerte que trató de quitar la esperanza de la iglesia. Ya Jesús advertiría diciendo que tenemos que tener mucho cuidado y que no nos dejemos engañar. Dice esa carta, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, ojo con esto, ¿qué nos va a permitir poder reunirnos con Jesús en su venida? ¿Qué? ¿Qué acto? ¿Qué acto tiene que llevarse a cabo para que esto pueda ser efectivo? La resurrección. Si no nos resucitan, mi amado, nunca recibiremos al Señor. Pero si resucitamos, mi amado, nos reuniremos con Él en los aires. Amén, ¿sí me entienden, mi amado? Lo uno es derivado de lo otro. No podemos, mi amado, estar recibiendo a Jesús en los aires si primero no nos vienen a sacar del sepulcro. ¿Me entiende? Es como tratar de decir, si no me dejas para la comida, no tengo cómo hacerte el almuerzo. Con respecto a la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dicen otras versiones bíblicas, de vuestro modo de haber creído. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya viene. Está cerca, más de lo que tú crees. Hay gente que se levanta, hermano, soñé que me quedaba. Ahora, si andas en pecado, si andas chueco, y Dios te ha hecho soñar semejante cosa, entonces pide perdón y vuelve a la senda. Amén. ¿O no? Claro, pues, hermano. Ahora, me extraña que necesites un sueño para encaminarte. A ti más bien solo te debería de bastar lo que dice tu Padre Celestial, tu Redentor en la palabra. Es como que si el papá le dijera, me extraña que te tenga que meter palo para que me hagas caso. Yo no creo que usted tiene padres locos, bueno, que no hablan, sino que agarran el látigo y ¡pum! ¿Y por qué le pegas? No lavaste los platos. Usted creo que le dice, no, oye, mijo, hoy le tocan los platos. ¿Verdad que es así? Mi amado, Hebreos capítulo 13. Carta a los Hebreos, más adelante. Capítulo número 13. Dice pues el Señor Jesús, verso número 9, Santo de Dios, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Cuando retomo, mi amado, la carta o el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, las mujeres han visto a Jesús. Dice en el versículo número 10, entonces Jesús les dijo a estas mujeres, les dijo, no teman, no sientan temor. Ellas salían, insisto, con un sentimiento ahí encontrado. Temor, pero también gozo. Dice, no teman, quédense solo con el gozo. No teman, pero eso sí, id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿Para qué? Para que vayan a Galilea. Allí, díganles, allí me van a ver. En otros evangelios dicen que estas mujeres llegaron pero corriendo, donde los apóstoles estaban encerrados en el aposento alto. Posiblemente el mismo lugar donde tuvieron la última cena. Encerrados a más no poder. Ellas golpearon.
abran, abran. Dijeron, ay, los romanos, hasta aquí llegamos. Nos viene a ver la guardia del Sanedrín. También nos van a colgar a todos acá. Nos van a crucificar. Digo, no, si son mujeres. Dice, ¿qué hacen aquí? ¿Qué pasó? Jesús ha resucitado. El primero en correr, ¿quién fue? Patitas, ¿para qué te quiero? Dijo Pedro. Fue el primero, mi amado. Seguido, me imagino, de algunos otros. El primero, por eso la Biblia dice que el primero que fue, mi amado, a corroborar esto fue Cefas. Mi amado, y fue y vio el sepulcro vacío. ¿Sabes por qué? Porque la muerte, mi amado, no pudo, no podrá y nunca lo hará. No podrá retener, mi amado, la esperanza viva que tenemos. Por eso el primer enemigo que va a ser arrojado en el lago de fuego será la muerte. Dios nunca, mi amado, habría puesto esto como razón de castigo. El pecado obligó a Dios a poner la sentencia de la muerte. Nadie de ustedes dicen, ay Señor, ¿cómo quisiera tener un hijo para pegarle? ¿Verdad? Señor, dame un hijo. Ya tengo el látigo comprado, ahora dame el hijo. Usted el látigo lo compra después. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo compra? Cuando su hijo, ¿verdad?, provoca el ser castigado. Nace una gran interrogante. Si tomo todo lo que he leído, sobre todo en Corintios 15, que me habla de que hubieron tantos verificando la resurrección de Jesús, ¿por qué su pueblo no creyó en ese acto tan trascendental? ¿Por qué quienes palparon, porque lo palparon resucitado, no solamente, mi amado, gente cristiana, sino aún gente inconversa? Mi querido hermano, en el verso 11, y termino con esto ya como un dato más que todo histórico, en el verso 11, la Biblia dice, del capítulo 28, mientras ellas, hablando de las mujeres, si iban corriendo para Galilea, o por lo menos para Jerusalén, para que luego todos se reúnan en Galilea, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia también se fueron corriendo, pero estos iban llenos de ¿qué? Iban llenos de espanto. Fueron corriendo también a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas, dice aquí, las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, habiendo un consejo entre ellos, dieron mucho dinero. ¿A quiénes? ¿A qué soldados? A los que le habían encargado que custodiasen el sepulcro de Jesús. Es decir, que los sobornaron. Y les dijeron, verso 13, si acaso, digan vosotros, sí, ese fue, por eso pagaron. Quiero que le digan ustedes a los demás, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Pero eso era como ponerle a los soldados romanos, ¿qué cosa? Una soga de horca en el cuello. Que digamos, ¿qué dijeron? Que nos quedamos dormidos. Nosotros no somos, sí, diríamos, personal a vuestra disposición. Nosotros debemos fidelidad a Pilato. Somos, diríamos, trabajadores de un ente regular establecido por el Estado. Si nosotros decimos que nos quedamos dormidos en la guardia, nos van a matar. Dijeron ellos, ¿no? Digan esto. Los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y aquí viene la gran disyuntiva para los romanos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a qué. Nosotros vamos a poner a buen rey. Como cuando alguien dice, y si mi mamá me pega, tranquilo, yo voy a abogar por ti con tu mamá. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que se van a refugiar donde los abuelos? Mamita, le dice posiblemente un nieto a la abuela. Mi mamá me quiere pegar. Y sale la leona mayor, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el bebé, carajo? ¿Qué vas a hacerle al bebé? Ya mismo te agarro a ti de los... ¿Verdad que es así? Y sale de pronto el padre, vieja alcahueta, no deja corregir al nieto. Ellos le dijeron lo mismo. Si el gobernador, porque ellos se debían no al Sanedrín, sino al Estado, si el gobernador, si los quiere obviamente castigar a ustedes, nosotros los vamos a persuadir, nosotros los vamos a poner a salvo. Y oh sorpresa, verso 15, léelo por favor, dice, y ellos tomando el dinero, y como era bastante, hicieron como se les había instruido. ¿Y qué dice? Este dicho se divulgó, ¿en dónde? Entre los judíos hasta el día, y esto sí le puedo decir de manera literal, hasta el día de hoy. O por lo menos hasta el día en que se escribió esto, la gente comenzó a creer eso. ¿Qué pasó con Jesús? Y Jesús, ¿cierto que resucitó? No resucitó. No se ha escuchado la verdad. ¿Qué verdad? Los discípulos vinieron de noche despacito, cogieron a los soldados romanos que ya se iban a despertar y le hicieron y se durmieron otra vez y se lo llevaron. El diablo es malo y quienes hacen su voluntad también lo son. Ese fue el cuento que se regó en medio del pueblo judío. Claro, pero a las pruebas me remito, diría aquel que tiene el documento que no puede ser llamado borrado, la Santa Biblia. Ella es palabra de Dios, mi amado hermano, y yo le creo no al hombre, porque el hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, mi amado hermano. Dios es veraz, mi Cristo resucitó y vendrá por mí, y si estoy muerto, del sepulcro me sacará. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen esto, amado hermano? ¿Cuántos creen en su preciosa y gran resurrección? Si Él vivió, mi amado, y vive, Dios también hará que yo tenga vida. Oremos a